El sol se alzaba sobre las montañas de Chihuahua como un ojo de fuego vigilante, tiñendo el cielo de tonos rojizos que recordaban a la sangre derramada en aquellas tierras. Nacahue caminaba lentamente por el sendero polvoriento, su cuerpo delgado apenas protegido por un vestido raído que había conseguido de limosna en el último pueblo. A sus 22 años, su rostro mostraba la dureza de una vida de rechazo y soledad. «Mujer sin hijos, mujer maldita», murmuraban las mujeres en los pueblos cuando ella pasaba. Nacahue había nacido en una pequeña aldea cerca de la frontera, hija de madre mexicana y padre indígena. Su sangre mezclada ya era motivo suficiente para el rechazo, pero cuando a los 15 años el curandero del pueblo declaró que su vientre jamás daría frutos, su destino quedó sellado. Su prometido la abandonó, su familia la relegó a las tareas más humillantes, y finalmente la echaron cuando llegó la época de sequía, como si su esterilidad fuera la causa de todos los males. Desde entonces vagaba de pueblo en pueblo, sobreviviendo con lo poco que podía conseguir, durmiendo bajo las estrellas y ocultándose de los peligros que acechaban a una mujer sola en aquellas tierras disputadas entre mexicanos y apaches. Aquella mañana, Nacahue buscaba agua. La cantimplora de cuero viejo que llevaba colgando estaba casi vacía y el calor comenzaba a golpear con fuerza. Conocía un pequeño arroyo cerca, pero temía encontrarse con soldados o con apaches. Los rumores sobre los guerreros indígenas eran terribles. Hablaban de sus incursiones para robar ganado, de secuestros de mujeres, de venganzas contra los pueblos que se aliaban con los soldados mexicanos. Al llegar al arroyo, Nacahue se arrodilló y bebió con avidez. El agua fresca le devolvió algo de vida a su cuerpo cansado. Tan concentrada estaba en calmar su sed que no escuchó los pasos silenciosos que se acercaban por detrás. Cuando levantó la mirada, el reflejo del agua le mostró una figura imponente a sus espaldas. Se giró sobresaltada para encontrarse con un hombre alto, de piel cobriza y músculos marcados por años de caza y guerra. Su cabello negro caía en 2 trenzas adornadas con pequeñas tiras de cuero, y sus ojos oscuros la observaban con intensidad. Un apache, sin duda. Llevaba un cuchillo en el cinturón y un arco colgado al hombro. Nacahue intentó huir, pero el guerrero la sujetó por el brazo con firmeza. «¿Quién eres tú, mujer que bebe en las aguas de los Nd?», preguntó en un español con acento marcado. «Me llamo Nacahue», respondió ella temblando. «Solo busco agua para seguir mi camino. No quiero problemas». El guerrero la estudió con atención. Había algo en aquella mujer de aspecto frágil, pero mirada desafiante, que le resultaba intrigante. No parecía ser una espía, ni tampoco una cazafortunas como las que a veces merodeaban cerca de los campamentos apaches. «¿Por qué una mujer joven camina sola por tierras peligrosas?», preguntó él, sin soltar su brazo. «No tengo a nadie», respondió Nacahue con amargura. «Mi pueblo me expulsó porque soy estéril. Dicen que traigo mala suerte». El rostro del guerrero cambió ligeramente. Entre los Nd, las mujeres eran valoradas no solo por su capacidad de dar hijos, sino por su fortaleza y habilidad. Una mujer capaz de sobrevivir sola en aquellas tierras merecía respeto. «Me llamo Mako», dijo finalmente. «Soy hijo de Cochise, guerrero de los Chiricahuas». Nacahue sintió que el miedo la invadía nuevamente. Había oído hablar de Cochise, el temible líder apache que mantenía en jaque a las tropas mexicanas y estadounidenses. «Por favor, déjame ir», suplicó. «No le diré a nadie que te he visto». Mako la soltó, pero no se apartó. «¿Tienes hambre?», preguntó, sacando de su zurrón algo de carne seca. El estómago de Nacahue rugió traicionándola. Hacía 2 días que no comía nada sustancioso. Con desconfianza aceptó el alimento que le ofrecía el guerrero. «¿Por qué me ayudas?», preguntó mientras masticaba la carne dura pero sabrosa.
Los espíritus me hablaron anoche, respondió Mako con seriedad. Me dijeron que encontraría a alguien importante en mi camino. Nakahue no supo si reír o asustarse más. Los mexicanos hablaban de la superstición de los apaches, de sus creencias en espíritus y poderes sobrenaturales, pero había algo en la mirada de Mako que le impedía burlarse. «Yo no soy nadie importante», dijo finalmente. «Soy solo una mujer sin futuro, una mendiga que va de pueblo en pueblo». Mako negó con la cabeza. «Entre mi gente hay mujeres que no tienen hijos, pero que son sabias y respetadas. Hablan con los espíritus, curan enfermedades, guardan la memoria de nuestras tradiciones», explicó. «Quizás los mexicanos no ven tu valor, pero puede que entre los Ende encuentres tu lugar». Nakahue lo miró sorprendida. Jamás había imaginado que pudiera existir un lugar donde una mujer estéril fuera valorada. «¿Me estás ofreciendo ir contigo?», preguntó con incredulidad. «Te ofrezco la oportunidad de elegir», respondió Mako. «Puedes seguir tu camino o venir conmigo al campamento de mi gente. Allí podrás demostrar tu valor». En ese momento, el sonido de cascos de caballos interrumpió la conversación. Mako se puso alerta tomando su arco con rapidez. «¡Soldados!», susurró tensando el cuerpo. «Debemos irnos». Sin darle tiempo a pensar, tomó a Nakahue de la mano y la condujo hacia un grupo de rocas donde habían dejado 2 caballos. La ayudó a montar en uno de ellos y con un gesto silencioso le indicó que lo siguiera. Mientras cabalgaban hacia las montañas, alejándose del peligro, Nakahue sintió una extraña mezcla de miedo y libertad. No sabía qué le esperaba en el campamento apache, pero por primera vez en mucho tiempo tenía la sensación de que su vida podía cambiar. La noche cayó cuando ya estaban adentrándose en territorio apache. Mako detuvo los caballos cerca de un pequeño claro protegido por árboles centenarios. «Descansaremos aquí», dijo, desmontando con agilidad. «Mañana llegaremos al campamento». Encendió un pequeño fuego y preparó un lecho con mantas para Nakahue. Ella observaba cada uno de sus movimientos, todavía indecisa sobre si había tomado la decisión correcta al seguirlo. «¿Por qué confías en mí?», preguntó finalmente. «Podría escapar durante la noche, alertar a los soldados». Mako sonrió por primera vez, un gesto que transformó su rostro severo. «No lo harás», afirmó con seguridad. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque vi el fuego en tus ojos cuando te conté sobre las mujeres de nuestro pueblo. Vi esperanza. Y una mujer con esperanza no regresa a un mundo que la rechazó». Nakahue guardó silencio, impresionada por la perspicacia del guerrero. «Entre tu gente, ¿qué seré yo?», preguntó después de un rato. «¿Una prisionera? ¿Una esclava?». Mako se sentó frente a ella, la luz del fuego dibujando sombras danzantes en su rostro. «Serás lo que tú decidas ser», respondió. «Entre los Ende, cada persona forja su propio camino». Esa noche, mientras Mako montaba guardia y ella intentaba dormir, Nakahue reflexionó sobre las vueltas del destino. De ser una paria entre su propia gente, ahora se dirigía al territorio de quienes siempre había considerado enemigos temibles. ¿Encontraría allí la aceptación que nunca tuvo? ¿O estaba caminando hacia una nueva forma de rechazo? Con estas preguntas rondando su mente, se sumió en un sueño intranquilo, donde los espíritus de los que hablaba Mako parecían susurrarle secretos que aún no podía comprender. El campamento apache apareció ante sus ojos como una visión sorprendente. Nakahue había imaginado un lugar salvaje y desordenado, pero lo que vio fue un asentamiento organizado, con wikiaps, cabañas abovedadas de ramaje dispuestos en círculo alrededor de un espacio central. Mujeres vestidas con faldas de algodón y mocasines altos se movían con propósito, algunas cargando canastos finamente tejidos, otras curtiendo pieles o preparando alimentos. La llegada de Mako causó revuelo. Los niños corrieron a su encuentro
y varios guerreros se acercaron para saludarlo. Todos miraban a Nakahue con curiosidad, pero sin la hostilidad que ella esperaba. Una mujer mayor, con el cabello gris, recogido en 2 largas trenzas adornadas con cuentas, se aproximó a ellos. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de una vida larga y dura, mostraba una dignidad que impresionó a Nakahue. «Mi madre, Natsili», presentó Mahko, desmontando y ayudando después a Nakahue a bajar del caballo. Natsili observó a la recién llegada con ojos penetrantes, como si pudiera ver a través de ella. «¿Quién es esta mujer, hijo mío?», preguntó en lengua apache. Mako respondió en el mismo idioma, y aunque Nakahue no entendía las palabras, podía sentir que estaban hablando de ella. La tensión creció en su interior mientras la anciana la estudiaba. Finalmente, Natsili se dirigió a ella en un español claro. «Mi hijo dice que los espíritus te pusieron en su camino, que eres una mujer sin tribu, rechazada por tu gente». Nakahue asintió, manteniendo la cabeza alta a pesar de la vergüenza que sentía. «Me expulsaron porque no puedo tener hijos», respondió con sinceridad. «Dicen que soy una maldición». Para su sorpresa, Natsili soltó una risa breve. «Los mexicanos y sus supersticiones», dijo con desdén. «Entre los Ende, una mujer vale por su fuerza, su inteligencia, su espíritu. Los hijos son una bendición, pero no son lo único que da valor a una mujer». Nakahue sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había cargado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de ella. «Ven», continuó Natsili tomándola del brazo. «Necesitas descansar, comer y limpiarte. Después hablaremos de tu futuro aquí». Mako asintió, satisfecho con la reacción de su madre. «Volveré al atardecer», dijo, antes de alejarse con los otros guerreros. Natsili condujo a Nakahue hacia uno de los wickiups, donde le ofreció ropa limpia y le indicó dónde podía lavarse. Después le sirvió un guiso de carne y maíz que Nakahue devoró con gratitud. «¿Por qué me ayudan?», preguntó cuando su hambre estuvo saciada. «Los mexicanos dicen que los apaches odian a todos los que no son de su pueblo». Natsili negó con la cabeza. «Mi hijo ve algo en ti, y yo he aprendido a confiar en lo que él ve», respondió simplemente. «Además, no todos los que tienen sangre mexicana son nuestros enemigos. Lo que importa es el corazón de cada persona». En los días siguientes, Nakahue comenzó a adaptarse a la vida en el campamento. Natsili le enseñó a tejer canastos tan apretados que podían contener agua, a preparar alimentos con los recursos limitados de la región, a identificar plantas medicinales. Para su sorpresa, sus manos, acostumbradas al trabajo duro, aprendían rápidamente. Las otras mujeres la observaban con recelo al principio, pero poco a poco, al ver su disposición para trabajar y aprender, comenzaron a aceptarla. Había entre ellas otra mujer sin hijos, llamada Isel, que se convirtió en su primera amiga. Isel era una curandera respetada, cuyos conocimientos sobre plantas medicinales eran valorados por toda la tribu. «Yo también pensé que mi vida estaba acabada cuando descubrí que no podría tener hijos», le confesó Isel una tarde mientras recolectaban hierbas. «Pero los espíritus me mostraron otro camino. Me enseñaron a sanar, a ayudar a las mujeres en el parto, a aliviar el sufrimiento. Ahora soy madre de todos los niños del campamento». Nakahue absorbía estas enseñanzas como la tierra seca absorbe la lluvia. Cada día descubría algo nuevo sobre sí misma, habilidades que nunca había tenido oportunidad de desarrollar cuando todo su valor se reducía a su capacidad de procrear. Mako, mientras tanto, la observaba de lejos. A veces la invitaba a caminar por los alrededores del campamento, enseñándole los secretos del territorio, las rutas de escape en caso de peligro, los mejores lugares para encontrar agua. En esos momentos compartidos, Nakahue comenzó a conocer al hombre detrás del guerrero.
Mi padre está con los guerreros de la montaña, le explicó un día, mientras observaban el atardecer desde una colina. Luchan contra los soldados que quieren empujarnos cada vez más al norte, quitarnos las tierras donde hemos vivido por generaciones. ¿Por qué no estás con ellos?, preguntó Nakagüe. Mi padre me encargó proteger a nuestra gente aquí, respondió con seriedad. Los ancianos, las mujeres, los niños, son el corazón de los Ende. Sin ellos, no tendríamos por qué luchar. Nakagüe comenzó a entender la complejidad de la vida apache, tan diferente a las historias simplistas que contaban los mexicanos. Vio cómo cada persona cumplía un papel esencial en la supervivencia de la comunidad, cómo el respeto se ganaba con acciones más que con palabras. Una noche, mientras todo el campamento se reunía alrededor del fuego para escuchar las historias de los ancianos, Natsili se sentó junto a Nakagüe. «Has aprendido mucho en poco tiempo», comentó, observando cómo las manos de la joven trabajaban hábilmente en un tejido. «Tienes el espíritu fuerte de los Ende». «Pero no soy Ende», respondió Nakagüe. «Tengo sangre mexicana. ¿Cómo puedo pertenecer realmente a este pueblo?» Natsili señaló hacia el fuego, donde un anciano narraba la historia de la creación según la tradición apache. «¿Ves a Tasa, el hermano de Mako?», preguntó, indicando a un joven guerrero que escuchaba atentamente. «Su madre era una mujer mexicana que mi esposo trajo después de una incursión. Al principio era prisionera, pero con el tiempo se ganó su lugar entre nosotros. Cuando murió dando a luz a Tasa, yo lo tomé como hijo mío. Ahora es un nende respetado. Nadie cuestiona su lugar aquí». Nakagüe observó al joven guerrero con sorpresa. No había sospechado que fuera de sangre mezclada como ella. «El camino no será fácil», continuó Natsili. «Habrá quienes desconfíen de ti por tu origen. Pero si tu corazón es fuerte, encontrarás tu lugar». Mientras la anciana hablaba, Mako se acercó a ellas y se sentó junto a Nakagüe. El calor de su cuerpo, tan cerca del suyo, le provocó una sensación desconocida, una mezcla de nerviosismo y seguridad. «Las estrellas brillan con fuerza esta noche», comentó él mirando al cielo. «Es un buen presagio». Natsili sonrió enigmáticamente y se levantó, dejándolos solos. «Tu madre me ha contado sobre Tasa», dijo Nakagüe, «sobre su madre mexicana». Mako asintió. «Mi padre la amó profundamente. Su muerte lo cambió para siempre». «¿Es por eso que me trajiste?», preguntó Nakagüe con súbita comprensión. «¿Porque también tienes sangre mexicana en tus venas?» «Te traje porque los espíritus me guiaron hacia ti», respondió él con simplicidad. «Pero sí, quizás entiendo mejor que otros lo que significa pertenecer a dos mundos y no sentirse completamente parte de ninguno». En ese momento, gritos de alarma interrumpieron la tranquilidad de la noche. Varios guerreros regresaban al campamento a toda prisa, algunos heridos. «¡Soldados!», alertó uno de ellos. «Nos emboscaron cerca del río. Vienen hacia aquí». El campamento se convirtió en un torbellino de actividad. Las mujeres comenzaron a recoger lo esencial, los niños fueron agrupados, los ancianos preparados para la huida. Mako se puso de pie de inmediato, su rostro transformado por la urgencia. «Debo organizar la defensa», dijo, dirigiéndose a Nakagüe. «Ve con mi madre y las otras mujeres. ¿Conoces las rutas de escape?» Nakagüe asintió, pero antes de que Mako pudiera alejarse, lo tomó del brazo. «Ten cuidado», pidió, sorprendiéndose a sí misma por la intensidad de su preocupación. Los ojos de Mako se suavizaron por un instante. «Regresaré», prometió, antes de dirigirse hacia el grupo de guerreros que se preparaban para el combate. Nakagüe corrió hacia el wickiup de Natsili, donde la anciana ya estaba recogiendo sus pertenencias más valiosas: medicinas, semillas, un pequeño bulto que parecía contener objetos rituales. «Ayúdame con esto», indicó, pasándole varios bolsos tejidos.
Debemos llegar a las cuevas antes del amanecer. Mientras ayudaba a organizar la evacuación, Nakagüe se encontró actuando con una determinación que no sabía que poseía. Guió a un grupo de niños y ancianos por el sendero oculto que Mako le había enseñado. Mantuvo la calma cuando escucharon disparos a lo lejos. Consoló a los pequeños que lloraban asustados. Cuando finalmente llegaron a las cuevas, un sistema de cavernas naturales donde los apaches solían refugiarse en tiempos de peligro, Nakagüe se sorprendió al ver que Natsili la miraba con orgullo. «Has actuado como una verdadera mujer de esta noche», dijo la anciana. Nakagüe no respondió. Su mente estaba con Mako y los otros guerreros que habían quedado atrás para proteger la retirada. ¿Estarían bien? ¿Volverían a verlos? La respuesta llegó al amanecer, cuando Mako y un grupo reducido de guerreros aparecieron en la entrada de las cuevas. Estaban exhaustos y algunos heridos, pero vivos. Nakagüe sintió que un peso se levantaba de su corazón al ver a Mako entre ellos. Mientras Isel y otras curanderas atendían a los heridos, Mako se acercó a Nakagüe, que estaba distribuyendo agua entre los niños. «Los soldados quemaron el campamento», informó con voz cansada. «Perdimos casi todo. Pero estamos vivos», respondió ella, ofreciéndole agua. «Podemos reconstruir». Mako bebió con gratitud y luego miró a Nakagüe con intensidad. «Durante la batalla pensé en ti», confesó. «En cómo has encontrado tu lugar entre nosotros en tan poco tiempo. Me dio fuerza». Antes de que Nakagüe pudiera responder, Natsili se acercó a ellos. «Debemos movernos más al norte», anunció. «Estos lugares ya no son seguros». Mako asintió. «Enviaré mensajeros a mi padre. Necesitamos reunir a todas nuestras fuerzas». Mientras los preparativos para continuar la huida se ponían en marcha, Nakagüe se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a un lugar, a un pueblo. A pesar del peligro, a pesar de la incertidumbre, había encontrado algo que nunca tuvo antes: dignidad. Esa noche, mientras los refugiados descansaban en las cuevas antes de continuar su camino al amanecer, Mako buscó a Nakagüe. La encontró sentada cerca de la entrada, contemplando las estrellas. «Mañana comenzaremos un viaje peligroso», dijo sentándose a su lado. «No sé qué nos espera». «Estaré con ustedes», respondió ella con determinación. «Este es mi pueblo ahora». Mako tomó su mano, un gesto íntimo que hizo que el corazón de Nakagüe se acelerara. «Cuando todo esto termine, cuando encontremos un lugar seguro», comenzó, y luego se detuvo, como buscando las palabras adecuadas. «Quiero que seas mi esposa». Nakagüe lo miró sorprendida. «Pero no puedo darte hijos», respondió, el viejo dolor asomando en su voz. «¿Qué guerrero quiere una esposa estéril?» Mako sonrió, apretando su mano con más fuerza. «Tú serás mi reina y madre de mis hijos», dijo con convicción. «Hay muchos niños huérfanos entre nuestro pueblo, niños que necesitan una madre fuerte y valiente como tú». Las palabras de Mako resonaron en lo más profundo de Nakagüe. La posibilidad de una familia, de un futuro que nunca creyó posible, se abrió ante ella como un camino iluminado por la luna. «Acepto», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Mako se inclinó hacia ella y selló su promesa con un beso, suave pero lleno de intención. Un pacto entre dos personas que habían encontrado en el otro lo que el mundo les había negado: aceptación, respeto, pertenencia. La noche los envolvió en su manto estrellado, testigo silencioso de una unión que desafiaba las fronteras, los prejuicios y las expectativas. En medio de la guerra y la persecución, Nakagüe y Mako habían encontrado un motivo para luchar, para sobrevivir, para creer en un futuro donde su amor pudiera florecer libremente. La caravana de refugiados avanzaba lentamente por los senderos escondidos de la sierra. Llevaban 3 días de viaje desde las cuevas, moviéndose principalmente de noche
para evitar ser detectados por las patrullas del ejército. Nakahue, ahora vestida completamente como una mujer Nede, con falda larga de algodón y mocasines altos, ayudaba a guiar a los ancianos y niños, siempre atenta a las señales de Mako. El destino era un valle oculto en las montañas, donde Kochise, el padre de Mako, había establecido un campamento temporal para reunir a todos los grupos dispersos de Chiricahuas. Allí decidirían si continuaban la resistencia o buscaban un acuerdo con los blancos. Mi padre es un hombre sabio pero orgulloso, le había explicado Mako durante una pausa en el viaje. Ha visto demasiada traición para confiar fácilmente en las promesas de paz. La tarde del cuarto día, mientras atravesaban un cañón estrecho, los exploradores enviados por delante regresaron con noticias preocupantes. «Hay soldados acampados cerca del Paso Norte», informó Taza, el medio hermano de Mako. «Tendremos que tomar la ruta larga por las montañas». Mako frunció el ceño preocupado. «Ese camino es difícil para los ancianos y los niños», objetó. «Y nos quedan pocas provisiones». «No tenemos opción», insistió Taza. «Los soldados están por todas partes». Nakahue, que había estado escuchando, se acercó a ellos. «Conozco otra ruta», dijo con timidez, consciente de que se estaba entrometiendo en asuntos de guerreros. «Cuando era niña, mi padre me llevaba a cazar por estas montañas. Hay un paso oculto entre los dos picos del este, demasiado estrecho para que lo usen los soldados con sus caballos». Los hermanos la miraron con sorpresa. «¿Estás segura?», preguntó Mako. «Completamente», afirmó ella. «Puedo guiarlos». Después de una breve discusión, decidieron confiar en el conocimiento de Nakahue. Ella encabezó la marcha junto a Mako, guiando al grupo por senderos apenas visibles, subiendo por laderas escarpadas hasta llegar a una grieta entre dos formaciones rocosas, que efectivamente se abría en un paso estrecho pero transitable. Al anochecer habían cruzado con éxito, dejando atrás a los soldados que patrullaban los caminos principales. El alivio era palpable entre todos. «Nos has salvado», reconoció Taza inclinando levemente la cabeza hacia Nakahue. «Mi hermano eligió bien». Nakahue sintió una oleada de orgullo. Por primera vez en su vida, su conocimiento, su experiencia, eran valorados. No era solo la mujer estéril, la paria sin lugar en el mundo. Era una parte vital de esta comunidad. Esa noche, mientras acampaban en un claro protegido, Mako se sentó junto a ella cerca del fuego. «Mañana llegaremos al campamento de mi padre», dijo, su voz mezclada con anticipación y preocupación. «Quiero que sepas que, pase lo que pase, mi decisión de tomarte como esposa es firme». «¿Temes que tu padre se oponga?», preguntó Nakahue, dando voz al temor que había estado creciendo en su interior. Mako consideró la pregunta por un momento. «Mi padre ha visto demasiada sangre derramada entre nuestros pueblos», respondió finalmente. «Pero también es un hombre que valora la fuerza y la lealtad. Lo que hiciste hoy demuestra ambas cosas». Antes de que pudieran continuar la conversación, Natsili se acercó a ellos con paso decidido. «Es hora», anunció mirando a Nakahue. «Si vas a presentarte ante Kochise como la futura esposa de su hijo, debes estar preparada adecuadamente». Esa noche, bajo la luz de la luna, Natsili y las otras mujeres mayores prepararon a Nakahue para la ceremonia de presentación. Le trenzaron el cabello con tiras de cuero adornadas con pequeñas cuentas, pintaron símbolos de protección en sus brazos y le enseñaron las palabras rituales que debería pronunciar ante el jefe apache. Cuando un extraño es aceptado en la tribu, se convierte en uno de nosotros para siempre, explicó Natsili mientras trabajaba. No importa la sangre que corra por tus venas, sino la lealtad que habita en tu corazón. Al amanecer, la caravana retomó su marcha. Nakahue cabalgaba ahora junto a Mako, vestida con sus mejores ropas, el rostro sereno, a pesar de la ansiedad que sentía por dentro. El valle apareció ante ellos como una visión de esperanza.
un amplio espacio verde entre montañas imponentes, con un río que serpenteaba por el centro y docenas de wikiaps dispuestos en círculos concéntricos. Guerreros apaches montaban guardia en los puntos altos, y el humo de las fogatas se elevaba hacia el cielo claro de la mañana. A su llegada, fueron recibidos por un grupo de guerreros que los escoltaron hacia el centro del campamento. Allí, sentado frente a un wikiap más grande que los demás, esperaba Cochise, el legendario jefe Chiricahua. Nakahue contempló por primera vez al legendario Cochise. El jefe apache era un hombre de estatura imponente, con el rostro marcado por líneas de experiencia y sabiduría. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían evaluar cada detalle mientras la caravana se acercaba. Vestía con dignidad, llevando un pectoral de cuentas y plumas que denotaba su rango, y su cabello largo, con algunas canas, estaba trenzado meticulosamente. Mako desmontó primero y se acercó a su padre con respeto. Hablaron brevemente en su lengua, y Nakahue pudo notar cómo Cochise miraba en su dirección varias veces. Finalmente Mako se volvió hacia ella y le indicó que se acercara. Con el corazón latiendo aceleradamente pero manteniendo la compostura que Natsili le había enseñado, Nakahue avanzó hasta quedar frente al jefe apache. Inclinó la cabeza en señal de respeto como le habían indicado. Mi hijo me habla de una mujer valiente que guió a nuestra gente a través de las montañas, dijo Cochise en un español áspero pero claro. Una mujer con sangre mexicana que ahora desea ser parte de los ND. ¿Es cierto, gran jefe?, respondió Nakahue, manteniendo la mirada firme como le había aconsejado Natsili. Vengo a ofrecer mi lealtad a tu pueblo, que me ha dado lo que el mío me negó, dignidad y respeto. Un murmullo recorrió la multitud que se había reunido alrededor. Cochise la observó por un largo momento antes de continuar. Mi hijo también dice que desea tomarte como esposa, añadió, su voz neutra, imposible de interpretar, que los espíritus lo guiaron hacia ti. Así es, confirmó ella. Y yo he aceptado, con la bendición de su madre, Natsili. Cochise miró entonces a Natsili, que se había adelantado para colocarse junto a Nakahue. La anciana asintió solemnemente. He visto su corazón, declaró Natsili. Es digna del nombre Ndé. El jefe apache se levantó entonces, su figura proyectando una sombra larga sobre el suelo. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han muerto a manos de los mexicanos y los blancos, dijo, su voz cargada de emoción contenida. He visto pueblos enteros destruidos, niños masacrados, mujeres violadas. Durante años he luchado contra aquellos que buscan exterminarnos, empujarnos cada vez más al norte, quitarnos las tierras donde hemos vivido por generaciones. Nakahue sintió que la esperanza se desvanecía. ¿Cómo podía esperar que este hombre, que había sufrido tanto a manos de su gente, la aceptara? Pero Cochise continuó, y sin embargo, también he visto bondad en algunos de ellos. La madre de Taza era mexicana y amó a nuestro pueblo como si fuera el suyo. Me dio un hijo valiente antes de que la muerte se la llevara. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a los presentes. Los tiempos están cambiando. Cada vez somos menos, mientras ellos son más. Quizás el futuro de los Ende dependa de encontrar un camino entre ambos mundos. Se volvió directamente hacia Nakahue. ¿Juras lealtad a los Ende por encima de tu propio pueblo?, preguntó con solemnidad. ¿Juras que nunca traicionarás nuestros secretos, que defenderás a nuestros niños como si fueran tus propios hijos, que honrarás nuestras tradiciones hasta tu último aliento? Lo juro por los espíritus de la montaña, por el sol y la luna, por la memoria de mis ancestros, respondió Nakahue, las palabras rituales fluyendo de sus labios como si siempre las hubiera conocido. Mi vida pertenece ahora a los Ende. Cochise asintió, satisfecho. Entonces que así sea, declaró.
Esta noche celebraremos la unión de mi hijo Mako con Nakawe, que a partir de hoy será conocida como Ishton, mujer que guía, en honor a cómo condujo a nuestra gente a través de las montañas. Un clamor de aprobación se elevó entre la multitud. Mako se acercó a Nakawe, ahora Ishton, y tomó su mano con orgullo. La ceremonia de matrimonio se celebró esa misma noche, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir la unión. Siguiendo la tradición apache, Natsili construyó un nuevo wickiup para la pareja, mientras Isel y las otras mujeres prepararon a Ishton, pintando símbolos de fertilidad y prosperidad en sus brazos y rostro. «Pero soy estéril», protestó suavemente Ishton cuando vio los símbolos. «La fertilidad no se trata solo de dar a luz», respondió Isel con sabiduría. «Se trata de nutrir, de hacer crecer, de dar vida en todas sus formas. Tus manos sanarán, tu corazón guiará, tu mente enseñará». Esa es también una forma de fertilidad. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente significativa. Mako e Ishton compartieron una manta, comieron del mismo plato, bebieron del mismo cuenco. Prometieron cuidarse mutuamente, ser fuertes juntos, proteger a su pueblo. Después, caminaron 4 veces alrededor del fuego central, representando las 4 direcciones, las 4 estaciones, los 4 aspectos de la vida: físico, mental, emocional y espiritual. Cuando la celebración estaba en su punto álgido, con cantos y danzas alrededor del fuego, Cochise se acercó a la pareja. «He recibido noticias», dijo en voz baja. «Los soldados se están reuniendo en el Valle Occidental. Preparan un ataque masivo». Mako se tensó visiblemente. «¿Cuántos son?» «Demasiados», respondió Cochise con gravedad. «Esta vez vienen decididos a acabar con nosotros de una vez por todas». «¿Qué haremos?», preguntó Mako. «Apenas tenemos municiones, y muchos de nuestros guerreros están heridos». Cochise guardó silencio por un momento, su rostro reflejando el peso de la decisión que debía tomar. «He estado considerando la oferta de los estadounidenses», dijo finalmente. «Nos proponen una reserva en Arizona, tierras donde podríamos vivir en paz, lejos de los asentamientos blancos». «¿Una reserva?». Mako parecía sorprendido. «Siempre has dicho que preferirías morir luchando antes que vivir encerrado». «Y lo sigo pensando», afirmó Cochise. «Pero ya no se trata solo de mi orgullo, se trata de la supervivencia de nuestro pueblo». Ishton, que había estado escuchando en silencio, se atrevió a hablar. «Gran jefe, ¿puedo decir algo?». Cochise la miró con curiosidad y asintió. «Mi pueblo tiene un dicho: el árbol que no se dobla con el viento, se rompe», dijo con respeto. «A veces, la verdadera fuerza está en saber cuándo ceder para poder seguir vivo y luchar otro día». El viejo jefe la estudió con renovado interés. «Hablas con sabiduría, Ishton», reconoció. «Quizás los espíritus te pusieron en el camino de mi hijo por una razón más grande de lo que imaginábamos». Esa noche, después de que la celebración terminara y se retiraran a su nuevo hogar, Mako compartió con Ishton sus preocupaciones. «Mi padre nunca ha considerado rendirse», dijo, sentado junto al pequeño fuego que ardía en el centro del wickiup. «Que ahora lo esté pensando muestra cuán desesperada es nuestra situación». Ishton se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «No es rendirse», respondió con suavidad. «Es adaptarse, como lo han hecho los Ende durante generaciones, como lo hicisteis cuando adoptasteis el caballo, cuando aprendisteis a usar las armas de los blancos». Mako reflexionó sobre sus palabras. «Tengo miedo de que perdamos quienes somos», confesó finalmente. «Que nuestras tradiciones, nuestras creencias desaparezcan en esas reservas». «Eso dependerá de nosotros», respondió Ishton con determinación.
Las tradiciones viven en los corazones de las personas, no en los lugares. Si enseñamos a nuestros hijos, si mantenemos vivas las historias, los cantos, las danzas, los Ndé sobrevivirán. Mako la miró con admiración. En pocos meses, aquella mujer rechazada por su propio pueblo se había convertido en una verdadera Ndé, comprendiendo la esencia de su cultura de una manera que algunos que habían nacido en ella nunca lograban. «Mi reina y madre de mis hijos», murmuró, repitiendo las palabras que le había dicho junto al arroyo, aquel día que parecía tan lejano ahora. «Todavía no tenemos hijos», le recordó Ishton con una sonrisa triste. «Los tendremos», afirmó Mako. «No de nuestra sangre, pero sí de nuestro espíritu. Hay muchos niños huérfanos entre nuestro pueblo, niños que necesitan una madre fuerte y valiente como tú». Como si sus palabras hubieran sido una profecía, al amanecer llegó al campamento un pequeño grupo de supervivientes de otro clan apache que había sido atacado. Entre ellos había 3 niños cuyos padres habían muerto defendiendo el campamento. Natsili llevó a los pequeños, 2 niñas y un niño, todos menores de 6 años, ante Ishton y Mako. «Los espíritus trabajan de maneras misteriosas», dijo la anciana. «Estos niños necesitan padres. Vosotros necesitáis hijos. El círculo se completa». Ishton miró a los pequeños, con sus ojos grandes llenos de miedo y confusión, y sintió que su corazón se expandía. Se arrodilló frente a ellos y les habló con suavidad, primero en español y luego en las pocas palabras apache que había aprendido. «No tengan miedo, pequeños», les dijo. «Ahora están a salvo. Mako y yo cuidaremos de ustedes». La mayor de las niñas, de unos 5 años, dio un paso adelante y tocó tímidamente la mejilla de Ishton. «¿Eres nuestra madre ahora?», preguntó en un español vacilante. Ishton sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Si ustedes me aceptan, sí», respondió con voz quebrada. «Seré su madre y los amaré con todo mi corazón». La niña pareció considerar esto seriamente antes de asentir. «Mi madre está con los espíritus ahora», dijo con una sabiduría más allá de su edad. «Ella querría que tuviera una nueva madre para cuidarme». En ese momento, algo se transformó definitivamente dentro de Ishton. El vacío que había sentido durante años al saberse estéril fue llenado por un propósito mayor. Quizás nunca sentiría una vida creciendo en su vientre, pero podía nutrir estas jóvenes vidas que el destino había puesto en su camino. Los días siguientes fueron de intensa actividad en el campamento. Cochise había decidido aceptar la oferta de la reserva, reconociendo que era la única manera de asegurar la supervivencia de su pueblo. Enviaron mensajeros a negociar los términos, insistiendo en que las tierras asignadas debían incluir parte de su territorio tradicional, especialmente las montañas sagradas. Mientras las negociaciones avanzaban, Ishton se dedicó por completo a sus nuevos hijos, Nita, la mayor, Talasi, la pequeña de 3 años, y Ajote, el niño de 4. Les enseñaba español y aprendía apache con ellos, creando un puente entre ambas culturas. Mako, por su parte, les mostraba las habilidades de caza y supervivencia que todo niño Ndé debía conocer. Una tarde, mientras Ishton enseñaba a las niñas a tejer, Natsili se sentó a su lado. «Te has convertido en una verdadera mujer Ndé», comentó con aprobación. «Mi hijo eligió bien». «Gracias, madre», respondió Ishton, el término surgiendo naturalmente. «Ustedes me dieron una nueva vida cuando la mía parecía terminada. Nunca olvidaré eso». Natsili observó a los niños jugando cerca. «La vida es un círculo», dijo con sabiduría. «Lo que das regresa a ti. Fuiste rechazada por tu esterilidad, pero ahora eres madre de 3 hijos. Perdiste tu hogar, pero has encontrado uno nuevo. Tu corazón estaba vacío y ahora rebosa de amor». Ishton reflexionó sobre esas palabras, reconociendo su verdad.
Cuando los mexicanos la habían expulsado, creyó que su vida había terminado. Nunca imaginó que encontraría un nuevo comienzo entre aquellos a quienes siempre había temido. Finalmente, tras semanas de negociaciones, se llegó a un acuerdo. Los chiricahuas se moverían a una reserva que incluía parte de sus tierras ancestrales. No era la libertad total que habían conocido, pero era mejor que la alternativa, la aniquilación. La noche antes de partir hacia la reserva, Cochís convocó a todo el campamento para una última ceremonia en tierra libre. Bajo un cielo estrellado, los Ndé danzaron al ritmo de tambores y cantos antiguos, conectándose con sus raíces, honrando a sus ancestros, fortaleciendo su identidad. En un momento de la noche, el viejo jefe llamó a Ishton y Mako al centro del círculo. Los 3 niños los acompañaban, vestidos con sus mejores ropas, adornados con plumas y cuentas para la ocasión. Antes de partir hacia un futuro incierto, quiero que todos sean testigos de esto, declaró Cochís, su voz poderosa resonando en el valle. Mi hijo Mako y su esposa Ishton representan la esperanza de nuestro pueblo. Ella, nacida mexicana pero Ndé en su corazón. Él, guerrero firme pero sabio para adaptarse. Y estos niños, que han perdido todo pero han encontrado un nuevo hogar, son la promesa de que nuestro pueblo continuará. Levantó las manos hacia el cielo estrellado. Que los espíritus de la montaña bendigan esta familia, que su unión sea un símbolo de que los Ndé pueden encontrar nuevos caminos sin perder quienes son. Un clamor de aprobación se elevó entre la multitud. Ishton, con lágrimas en los ojos, sostuvo a sus hijos cerca mientras Mako los rodeaba a todos con sus brazos protectores. Mi reina y madre de mis hijos, susurró él en su oído, sus palabras solo para ella. Los espíritus sabían lo que hacían cuando te pusieron en mi camino. Ishton asintió, sin palabras, para expresar la plenitud que sentía. Había pasado de ser una mendiga estéril, rechazada y solitaria, a convertirse en esposa de un guerrero respetado, madre de 3 hijos hermosos, miembro valorado de una comunidad. Mientras contemplaba el cielo estrellado sobre ellos, pensó en el largo camino recorrido y en el que aún tenían por delante. No sería fácil. La vida en la reserva traería nuevos desafíos, nuevas luchas. Pero ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Ya no era Nakahue, la mujer maldita. Era Ishton, mujer que guía, esposa de Mako, madre de Nita, Talasi y Aote. Una mujer que había encontrado su destino en el lugar más inesperado, entre aquellos que una vez temió. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos, Ishton hizo una promesa silenciosa. Mantendría vivas las tradiciones de los Ndé. Enseñaría a sus hijos lo mejor de ambos mundos. Sería un puente entre culturas. Porque ahora entendía que la verdadera fertilidad no estaba en su vientre, sino en su corazón, en su mente, en su espíritu. El destino que una vez pareció una maldición se había revelado como un camino hacia un propósito mayor. Y ella estaba lista para caminar ese sendero con la cabeza alta como la verdadera reina que Mako siempre había visto en ella.